Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Temprano yo te buscaré. Buenos días, hermanos, mi nombre es Wilder Cataño. Tengo la oportunidad de compartir con ustedes sobre el capítulo 4 de la carta a los Hebreos. Teniendo un recorderis pequeño frente a esta carta, es bueno recordar quiénes fueron los destinatarios iniciales, los hebreos que estaban en la dispersación. Se dice que fue escrito en el año 50 al 90, no hay un tiempo claro ni preciso, pero muchos estudiosos creen que fue escrito en el año 64, en el tiempo del rey Nerón. Está por confirmar, son datos históricos, pero no hay una fecha exacta, ni tampoco quién es el autor fundamental. El bosquejo que maneja el libro, parte del bosquejo, es entender que en el capítulo 1 dice que Cristo es superior que los ángeles. Cristo es superior que los ángeles. En el capítulo 3 habla de que Cristo es superior que Moisés. En el capítulo 4 y aún parte del capítulo 7 dice que Cristo es superior que todos los sacerdotes que existieron en el Antiguo Testamento hasta el tiempo de Cristo. Es muy importante entender como el acercamiento a la carta, y para poder entender bien el acercamiento al capítulo 4, un poquito como de recorderis y de análisis. Vamos a leer el texto, Hebreos capítulo 4, versículo 7 en adelante. Dice así: Por eso Dios volvió a fijar un día, que es hoy, cuando muchos después declaró por medio de David lo que ya ha mencionado: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Si José les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado posteriormente de otro día. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios. Porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Esforcémonos pues por entrar en ese reposo, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y el espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa de la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir las cuentas. Versículo 14. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que atravesó los cielos, aferrándose a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que la necesitamos. Bueno, hermano, después de haber leído esta porción de la palabra, vamos a escuchar esta linda canción. Entre tanta confusión, la verdad está en mi corazón. Cuando no sé dónde ir, ahí te encuentro. No existe oscuridad que tu luz no pueda iluminar. Desde que te conocí, no existe miedo en mí. Creo en ti, en medio de la tormenta. No importa lo que venga. No tengo nada que temer. Si estás conmigo, todo está bien. Continuando con nuestra devocional en casa, la palabra que nos corresponde en este momento es confesión. Y una de las preguntas que tenemos frente a ese punto es: ¿por qué se endurece el corazón?
Hebreos capítulo 4, versículo 7, parte B, dice: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. El texto empieza narrando la dureza del corazón. ¿Cómo se endurece un corazón? Con el pecado. Pero con el pecado del pecado. No es solamente el pecado expuesto, no es solamente una mentira, es el pecado del corazón. Son los ídolos que hay dentro de nuestro corazón. Eso es lo que realmente endurece el corazón. Hay muchos textos que nos hablan de la dureza del corazón. Salmo 95, 8 al 9. Efesios 4, 18. Proverbios 28, 14, que se los voy a leer en la versión Reina Valera, y dice así: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. ¿Qué endurece el corazón del hombre? El pecado. Pero más aún, el pecado interno, el pecado que genera un ídolo en nuestro corazón. Por eso en este momento vamos a acercarnos a Dios confesando nuestro pecado, confesando nuestra naturaleza pecaminosa, confesando aún lo que no confesamos, que es lo que nos debilita muchas veces. En este momento vamos a acercarnos a Dios y pidámosle perdón por nuestro pecado. Padre, en esta hora de la mañana, Señor, te damos muchas gracias por tu fidelidad, por tu amor. Sabemos que en nuestro corazón hay muchos ídolos. Sabemos que en nuestro corazón hay que sacar cosas que no sirven, Señor. Que hay cosas que están afectando, Dios, aún nuestra relación con otros y aún nuestra relación contigo, Señor. Padre, te pido perdón por nuestros pecados internos, Señor. Te pido perdón por muchas veces alejarnos de ti, Señor. Por no querer escuchar tu corazón, Dios. Porque si escuchamos tu voz, como dice Hebreos, no hay que endurecer el corazón, Señor. Pero muchas veces ni siquiera sacamos el tiempo para escucharte, Señor. Muchas veces ni siquiera sacamos el tiempo para leer tu palabra, Señor, para buscarte en oración. Padre, llegamos ante ti confesando nuestra maldad, Señor, confesando nuestro pecado, Señor, y todo lo que nos aleja de ti, Señor. Aleja el pecado interno, Señor, que es lo realmente importante. Aleja, Padre, el pecado que nos separa de ti, Señor. Te damos muchas gracias, Señor. Vamos a escuchar esta linda canción. Fortaleza hay en pruebas, hay belleza en el dolor. Me sostienes en mis fallas, en tus manos de amor, y tú obras en silencio para santificarme. Tú permites mis dolores para confirmar mi fe. Tus planes son perfectos, tú no me olvidarás. Estás conmigo en la tempestad, fiel para siempre, perfecto en amor. Eres soberano, Dios. Después de escuchar esta linda canción, continuemos con nuestro devocional en casa con la palabra adoración. El capítulo 4, versículo 14 y 15 dice: por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrándonos a la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. ¿Cómo no adorar a aquel que se tomó el tiempo de atravesar el cielo por nosotros? Que
es mejor que todos los sacerdotes que pasaron en el Antiguo Testamento, donde Él mismo fue el sacrificio, donde Él mismo fue el cordero inmolado. Se tomó la tarea de atravesar los cielos por nosotros. Dice más adelante, capítulo 7, que la sangre de Jesús, capítulo 12, 24, que la sangre de Jesús es más pura que la de Abel, que es mucho mejor que la sangre de Abel y que es mejor que cualquier sacerdote. ¿Cómo no adorar a aquel que sacó por su amor, por su entrega, todo lo que tenía por nosotros? O sea, entregó su corazón, su vida entera, derramó su sangre, se puso en sacrificio. No solamente es un sacerdote, sino que Él mismo se entregó por sacrificio. Vamos a adorar al Señor por ese sacrificio, vamos a adorar al Señor por esa entrega abnegada. Dice que Él iba con el gozo delante de Él cuando iba a la cruz, y son cosas que no entendemos. Y Él se compadece de nosotros porque fue humano en todo, fue tentado en todo, nos conoce en nuestra naturaleza más íntima, pero no pecó. Se entregó a sí mismo y no pecó. Vamos a adorar al Señor por ese sacrificio y por haber atravesado el cielo por nosotros. Padre, gracias, Señor. Es una bendición, Señor, adorar tu nombre, Señor. Adorar tu grandeza, Señor. Adorar, Señor, esa reconciliación que has tenido con nosotros a través de Jesús, Señor. ¿Cómo no adorar a aquel que entregó todo su ser, todo su corazón, dio toda su sangre por nosotros? Fuiste capaz de atravesar los cielos, Dios, ideaste un plan para acercarnos a ti, Señor, a través de Jesús. Y cómo no adorar a una persona que fue tentada en todo, Señor, fue humillada en todo, Señor, tuvo la oportunidad, según Mateo capítulo 4, de ser rey de este planeta, Señor, pero no lo quiso acceder por amor a nosotros, Señor. Padre, gracias por ese Jesús, gracias por Jesús, porque es el puente que nos lleva a ti, Señor. Gracias porque es el puente, Señor, que nos permite reconciliarnos con el Padre, que rompe el velo, Señor, que rompe toda distancia que podemos tener contigo, Señor. Gracias por ese puente llamado Jesús, que nos conoce y se compadece de nosotros, Señor. Te adoramos, Señor, en esta mañana, Señor. Adoramos tu nombre, Señor. Adoramos tu grandeza, Señor. Que sea una bendición, Dios, entender lo que has hecho por nosotros, Padre. Continuemos escuchando esta linda canción. Una fe sencilla, como risa de niños cuando juegan, como gota de rocío que se rueda, como cruz de rústica madera. Dame una fe sencilla que se siente a la mesa de los pobres, que se alegre de alegrar sus corazones y que llore también con sus dolores. Una fe así parecida a ti, sencilla como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias campesinas, como fue tu hogar en Palestina. Continuando con el devocional, la palabra que continúa es la palabra súplica. El texto que vamos a leer, Hebreos capítulo 4, continuando en el capítulo 4, versículo 12, dice: Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y el espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Es muy lindo ver el poder de la palabra de Dios.
cómo la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Para que eso pase, necesitamos exponernos a la palabra. Si usted no se expone a la palabra, si usted no saca tiempo en exponerse a la palabra, cometemos un gran error. La palabra es la que conoce y penetra nuestro corazón y hace que el pecado interno salga a flote y salga a esconderse de nuestro corazón más profundo. La palabra es la que saca todo. La palabra es la que saca todo a la luz. Salmo 119, 130 dice: la exposición de tu palabra nos da luz y entendimiento al sencillo. Todo el Salmo 119 habla de la palabra, la importancia de la palabra, de cómo la palabra penetra en nuestro corazón y en nuestra alma. Es importante que seamos muy conscientes del poder de la palabra para estos tiempos. ¿Qué puede cambiar la conducta de un hombre sino la palabra? ¿Quién puede dar prudencia en una acción o X situación? La palabra. Proverbios dice: el hombre avisado ve el mal y se aparta, pero el hombre necio sigue adelante y lleva su merecido, lleva su daño. La palabra es aquella que nos da mucha sabiduría. Dice: el temor a Dios trae sabiduría, pero el apartarse del mal es la inteligencia. Job 28, 28. Son textos que nos llevan al día a día. La palabra de Dios es la que mejora tu conducta. Hay que tener claridad. ¿Y por qué suplicar? Es porque el versículo 13 es muy claro. Mira lo que dice el versículo 13. Dice: ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Cuando dejo que la palabra produzca un efecto en mi corazón, mis obras cambian. El Espíritu Santo hace que mis obras cambien a través de la palabra. Mis frutos son diferentes. Doy buenos frutos de vida, doy frutos de arrepentimiento. Mis frutos son diferentes. Dios va a juzgar mis obras, dice el versículo 13. Él va a juzgar mis acciones. Por eso mi vida tiene que ser una vida regida a la palabra y en continuo mejoramiento. Como dice 1 de Pedro capítulo 1, 17 en adelante, que habla de la santidad de Dios y aún de la santidad que debemos tener nosotros. La palabra de Dios debe producir en nosotros arrepentimiento y buen fruto. De nada sirve simplemente escuchar y escuchar muchas cosas y no sacar tiempo en intimidad, en exponernos al texto. La palabra de Dios produce en nosotros arrepentimiento. La palabra produce en nosotros convicción para poder adorar a Dios. Debemos suplicar a Dios para que la palabra dé fruto en nuestra vida. De nada sirve mucho conocimiento, de nada sirve saber demasiadas cosas si yo no bajo eso a mi corazón, si yo no dejo que la palabra entre y saque el pecado que hay en mí. Eso es lo realmente importante, dejar que la palabra tome el control de nuestras vidas. Vamos a suplicarle al Señor para que nos permita ser sensibles a su Espíritu Santo, que nos permita ser sensibles a la exposición de la palabra, que podamos sacar tiempo de intimidad con la palabra, de poder escuchar su voz, de poder entender lo que Él quiere para nosotros y aún desde lo más íntimo poder seguirlo y escucharlo y obedecerlo. Padre, suplicamos en esta mañana, Señor, para que tu palabra dé su fruto en nosotros. Suplicamos, Señor, para que tu palabra penetre, Señor, porque sabemos que más adelante vas a juzgar por todo lo que hacemos, Señor. Entonces, que tu juicio sea un juicio donde muchos de nuestros ítems, muchas de nuestras conductas, muchas de nuestras malas acciones nos sumen para lo malo, Señor. A medida que tu palabra va tomando el control de mi vida cambia, mis acciones cambian, Señor. Te pido y te suplico, Señor, en este momento, para que tu palabra, Señor, penetre mi corazón, penetre lo más profundo de mi ser, Señor, que tomes el control aún de mis tuétanos, como dice el texto, Señor, que penetres a lo más profundo, Señor, y que puedas sacar el pecado de mí, Señor, los ídolos que hay en mi corazón, que salgan, Dios, porque tu Espíritu Santo penetra cada vez más, Señor. Padre, toma el control y suplicamos, Dios, para que nos llenes de tu Espíritu Santo, Señor, para que nos llenes de tu palabra, Señor, y que tú seas esa lámpara, Señor,
y que nos dé sabiduría, Señor, en medio de esos tiempos, Dios. Amén. Bueno, hermanos, continuemos con nuestro devocional. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Terminando ya con nuestro devocional en casa, la última palabra que nos corresponde en este momento es acción de gracias. El texto que vamos a leer es el versículo 16 del capítulo 4. Dice: Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Rápidamente un contexto. Capítulo 3 de Génesis. El pecado en el hombre separó la comunión que se tuvo antes del capítulo 3, que es el capítulo 2. Un lugar sin pecado, un lugar sin anarquía, un lugar sin muerte, era lo que Dios nos había entregado. El capítulo 3 rompió la relación vertical que había entre el hombre y el Padre. Gracias a ese pecado, dice Romanos capítulo 5, versículo 12 en adelante, que por cuanto Adán pecó, todos los hombres pecamos, entonces entró el pecado a toda la humanidad. De eso habla este texto. El haber pecado nos separó del Padre. El haber pecado nos separó de la comunión con el Creador. 1 Corintios capítulo 5, del 17 al 19, dice que el ministerio de la reconciliación, Él reconcilió al mundo y nos entregó a nosotros el ministerio de la reconciliación con el Padre. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque ese sacrificio que Cristo hizo es de una vez y para siempre. Es eternamente y para siempre. Por eso nuestro corazón tiene que ser un corazón lleno de agradecimiento. Podemos acercarnos al Padre, tenemos comunión íntima con el Padre. Cristo ha hecho un sacrificio que ha restaurado nuestra relación íntima que se había roto por causa de Génesis 3 en adelante. Es muy lindo entender el Evangelio desde la perspectiva de la restauración de Cristo en medio de un mundo caído. Nuestra acción de gracias tiene que ser una acción de gracias continua. No somos perfectos, aquí nadie tiene alas, todos tenemos una naturaleza por qué pelear, como dice Romanos capítulo 7. Todos tenemos una naturaleza que tiene que ir a la cruz, una naturaleza que tiene que buscar redención, dejar que la palabra, como leíamos anteriormente, penetre y produzca su fruto correctamente. Pero Cristo lo ha hecho todo por nosotros. Él fue el que se sacrificó. La salvación depende del Señor. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia por Cristo. Es nuestra acción de gracias, es nuestra mayor motivación, es por lo cual tenemos que dar adoración, rendir nuestro corazón y tener una actitud de sumisión para Él. Vamos a orarle al Señor, ya con esto nos despedimos y espero que haya
haya sido de gran bendición este devocional y que sigan conectándose con nosotros en este tu devocional en casa. Padre, gracias te damos, Señor. Ya para terminar, dándote gracias porque hiciste una apertura completa, Señor, hacia el trono de la gracia, Señor. Podemos acercarnos confiadamente porque tenemos tu sangre, Señor, que nos hace ver limpios ante el Padre. Tenemos al Espíritu Santo que nos guía hacia Cristo, Señor, y hacia tu palabra, Señor. Gracias en este devocional. Adoramos tu nombre, Señor. Exaltamos tu nombre por tu belleza y por tu sacrificio, por tu iniciativa, Señor. Amén. Bueno, hermanos, bendiciones. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Tu diestra me ha sostenido.